Los meses y los años inmediatamente después de las guerras de los campesinos alemanes estuvieron llenos de intensidad en la ya agitada vida de Lutero. Frecuentemente era consultado sobre casi todo tipo de tema que tuviera que ver con la reforma de la Iglesia. Trataba asuntos teológicos por correspondencia también. No fueron pocos los que buscaron asesoría de él en asuntos personales. Por lo general, Lutero se sentía responsable de contestar a todos, aun cuando su respuesta tardara meses. Además, él continuó dando clases en la Universidad de Wittenberg. Ocasionalmente realizaba viajes. En esos años también recibió la bendición de la paternidad. Era un hombre muy ocupado y solicitado. Se puede decir que su pasión era dedicarse a la reforma de la Iglesia. Compuso una liturgia en alemán y varios himnos, y su actividad en el púlpito era constante. Lamentablemente también en esos años continuaron las controversias internas en el movimiento de la Reforma. Este movimiento para la mitad de la década de 1520 se había extendido a otros lugares más allá de los territorios alemanes. Al emperador Carlos V le desagradó ver a Alemania dividida en materia de religión. Quería terminar de una vez por todas con lo que él consideraba la herejía luterana y hacer volver a todos los alemanes a la Iglesia papal. Sin embargo, sus campañas militares lo mantenían ocupado. Su archienemigo, el rey francés Francisco I, se mantenía desafiando al emperador constantemente, haciendo alianzas incluso con el Papa. Pero las cosas no eran para Lutero del todo fáciles. Aun cuando tenía la protección de su príncipe y el respaldo del pueblo alemán, continuaba viviendo bajo la zozobra por estar proscrito en el imperio. El movimiento de reforma demandaba la dedicación de mucho tiempo para sacarlo adelante. Afortunadamente, Lutero contaba con algunos de sus más cercanos colaboradores que colaboraban con él fielmente. Uno de ellos, Juan Bugenhagen, había sido confiado con la responsabilidad de ir a establecer los fundamentos para llevar a efecto la reforma de la Iglesia en lugares lejanos. Melanchthon asistía a Lutero en considerables actividades, entre ellas la traducción de la Biblia. No obstante, doctrinas erróneas brotaban aquí y allá, por lo que Lutero también dedicaba tiempo y esmero a contrarrestarlos. Andreas Bodenstein, mejor conocido como Karlstadt, fue uno de los primeros en llamar la atención a las doctrinas erróneas al haber empezado a enseñar cosas novedosas sobre el sacramento de la comunión. Karlstadt, a su vez, había sido influido por los profetas celestiales, quienes afirmaban haber recibido revelaciones personales de Dios en Zwickau, y por los anabaptistas antes y durante los años de las guerras campesinas alemanas. Entre aquellos que influyeron en Karlstadt hubo también un humanista holandés, Cornelio Hoen o Jonius, quien había empezado a interpretar las palabras de institución en el sacramento como simbólicas. Jonius para entonces había escrito un documento donde expuso su interpretación. Debido a los viajes que se vio forzado más tarde a realizar durante su vida, Karlstadt, a donde quiera que iba, promulgaba sus ideas causando conmoción entre los cristianos piadosos. En Basilea escribió una serie de panfletos atacando el sistema reformatorio de Lutero en Wittenberg. Entre las cosas en las que defería de Lutero, mencionó su actitud papal en la iglesia de Wittenberg y la interpretación simbólica de las palabras de institución del sacramento, aunque su propia exposición no ha sido la mejor. Poco después, viajando Karlstadt en el sur de Alemania y Suiza, también estableció relaciones con un número de respetables humanistas y teólogos que se encontraban por aquellos años dirigiendo la reforma de la Iglesia en sus ciudades y regiones. Tal fue el caso, por ejemplo, de Wolfgang Capito, Martín Bucero y Gaspar Gedio en Estrasburgo, de Juan Ecolampadius en Basilea y del mismo Ulrico Zwinglio en Zúrich.
Algunos los visitó personalmente e intercambió correspondencia con ellos. En sus reuniones y correspondencia discutía temas teológicos, entre ellos la interpretación simbólica enseñada por Jonios de las palabras de Jesucristo en el sacramento de la comunión. Karlstadt había empezado a enseñar abiertamente fuera de Sajonia electoral que el cristiano, cuando acude al sacramento de la comunión, no come el cuerpo de Jesucristo, porque éste no se encuentra físicamente en el pan, como tampoco se encuentra la sangre verdadera de Jesucristo en el cáliz de la comunión. La presencia de Jesucristo no se niega, pero se interpreta como una presencia simbólica que ejecuta el cristiano y no Dios por el poder de su palabra. Karlstadt de pronto se dio cuenta que la interpretación simbólica había ganado a varios importantes humanistas y reformadores. Fue así la forma en que empezó la controversia con los sacramentarios, como Lutero y sus seguidores los llamaron. La historia de la enseñanza de la Iglesia por todos los siglos había sido la de interpretar la presencia de Jesucristo en forma verdadera en los elementos externos de la Santa Cena. Es decir, que en el pan está también el cuerpo de Jesucristo y en el vino está verdaderamente su sangre. Desde luego que en la Edad Media la Iglesia romana había logrado introducir la doctrina de la transubstanciación y el concepto del sacrificio incruento realizado por el sacerdote cada vez que se celebraba misa. Estas dos doctrinas los luteranos las rechazaban decididamente. La enseñanza novedosa en la Santa Cena provino principalmente de la interpretación que se le dio a los pasajes neotestamentarios que narran la institución de este sacramento por Jesucristo, especialmente el giro interpretativo a las palabras «esto es mi cuerpo» y «esta es mi sangre». Lo importante que hay que destacar es que el giro interpretativo promovido por Karlstadt fue adoptado también por algunos clérigos de formación humanista, entre quienes se encontraban Capito y Ulrico Zwinglio, Colampadios, dirigentes de la reforma de la Iglesia en Suiza. Estos dos últimos después defendieron tenazmente la interpretación simbólica. Cuando Lutero leyó los panfletos de Karlstadt publicados en Basilea, fue incapaz de mantener silencio por mucho tiempo. En un escrito de fines de 1524 y principios de 1525, que se titula «Contra los profetas celestiales acerca de las imágenes y los sacramentos», Lutero había creído que había tratado todo lo concerniente a la interpretación simbólica de Karlstadt. La verdad es que para entonces el resto de los teólogos sacramentarios se prepararon para incorporarse a la controversia. Motivado por sus amigos en marzo de 1525, Zwinglio publicó el documento de la verdadera y falsa religión, en donde arremetió contra la interpretación de Lutero y de la Iglesia romana. Para el otoño de ese año, Colampadius publicó un documento promoviendo la interpretación de Zwinglio entre los dirigentes del sur de Alemania y donde supuestamente citaba a padres de la Iglesia sosteniendo una interpretación simbólica. Lutero entonces guardó un tiempo de silencio en los escritos, mas no en palabras, con sus colegas en Wittenberg, a quienes les hacía referencia sobre el veneno de Karlstadt y Zwinglio. Los escritos de otros sacramentarios lo sorprendieron. Sin embargo, gracias a esta sorpresa, llegó a percatarse de la gravedad de la controversia que la interpretación de Karlstadt y Jonios había provocado. Estando Lutero muy ocupado en 1525, Bugenhagen empezó a escribir contra la interpretación simbólica. Zwinglio contestó de tal manera que claramente mostraba no depender de la teología de Karlstadt. Colampadius se unió a la guerra de documentos, pero en septiembre de 1525, Lutero recibió también la grata sorpresa al descubrir que en Suevia, en el sur de Alemania, surgieron unos dirigentes luteranos que por su propia iniciativa se opusieron a la interpretación de los sacramentarios. Entre aquellos fieles luteranos hay que destacar el nombre de Juan Brenz.
quien fue el encargado de exponer en nombre de varios dirigentes luteranos en el sur de Alemania, un documento cuidadosamente formulado que se llamó Singrama de Suevia. Para principios de 1526, el respetado humanista de Nuremberg, Willibald Pirkenheimer, escribió un panfleto donde se alineaba con los luteranos. Pirkenheimer había sido un amigo muy cercano de Ecolampadius. Los sacramentarios contestaron casi inmediatamente al documento de Brenz. Lutero en Wittenberg siguió con atención el desarrollo de la controversia, la cual le hizo repensar su posición buscando más y más claridad bíblica. Poco después se percató de que la controversia no giraba sobre si está o no está Jesucristo en la comunión. Ambas partes hablaban de una presencia de Él. Por lo tanto, la controversia se enfocaba más en la naturaleza y modo de la presencia de Jesucristo en el sacramento. Lutero decididamente rechazaba la presencia simbólica o espiritual de sus oponentes por dos razones principalmente. La primera es que no aceptaba completamente la exégesis e interpretación del texto bíblico que hacían Honnius, Karlstadt y Zwinglio. Es decir, que para él las palabras de Jesucristo, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, jamás deben de interpretarse como si Jesucristo hubiera dicho, esto significa mi cuerpo y esto significa mi sangre. Lutero ponía todo el peso en las palabras exactas que se registran en todos los pasajes del Nuevo Testamento que narran, sin discrepar, la institución de la Santa Cena. Por lo tanto, no necesitaba de ejemplos o de alegorías. El texto era suficiente para él, de tal modo que lo obligó a afirmar en más de una ocasión, el texto es demasiado poderoso para mí. La segunda razón era sobre la interpretación que se hacía sobre la persona de Jesucristo. La interpretación cristológica de Lutero fue más y más importante conforme avanzaba la controversia. Después Lutero mantuvo un silencio que impacientó a sus oponentes al punto que empezaron a pensar que Lutero, con su actitud silenciosa, concedía la derrota. La verdad es que Lutero tenía una preocupación pastoral. Los cristianos humildes y débiles no podían comprender las disputas académicas. Por esta razón, Lutero se dedicó a predicar exponiendo su entendimiento del texto bíblico en forma sencilla para que todos los cristianos que lo oyeran pudieran comprender. Varios de estos sermones se publicaron sin necesariamente contar con la autorización de Lutero. También varios de estos sermones escritos alcanzaron a ser leídos por Zwinglio en Suiza. Durante los años de 1527 y 1528, la controversia continuó en su forma literaria, culminando por el lado de Lutero con su escrito intitulado Confesión acerca de la Santa Cena de Cristo. Ambos bandos declaraban ser victoriosos. El acento de la controversia se volvió tenso y desagradable con el intercambio de calificativos no necesariamente dignos de ser incluidos en una controversia entre cristianos. Los representantes de la Iglesia romana aprovecharon la oportunidad para comentar sobre las consecuencias de la división o intolerancia del pensamiento religioso que el movimiento de la Reforma iniciado por Lutero había tomado. Mientras la controversia doctrinal seguía su marcha, la situación política también cobraba interés en Alemania y en el Imperio. En 1526 se había celebrado una dieta en Speyer, donde Carlos V buscó, por medio de su hermano Fernando, obtener el respaldo de los nobles que habían abrazado la fe evangélica. Para obtener dicho respaldo, se vio en la necesidad de conceder ciertas libertades religiosas que a la postre terminaron consolidando el movimiento de la Reforma en considerable territorio alemán. Sin embargo, a principios de 1529 se celebró otra dieta en la misma ciudad de Speyer. Para entonces Carlos V había salido victorioso en las guerras en las que participó.
En la segunda dieta de Speyer contó con una mayoría clara de representantes católicos romanos. Teniendo mayoría participativa, aprobaron los católicos romanos eliminar varios acuerdos anteriores que habían permitido ciertos privilegios al bando evangélico. En esta dieta surgió el nombre de Felipe de Hesse, un joven gobernante que desde 1526 había permitido la introducción de la reforma en su territorio. Felipe de Hesse fue uno de los primeros príncipes alemanes que se dio cuenta que Carlos V se encontraba en 1529 habilitado para movilizar su maquinaria militar hacia Alemania en caso necesario. El emperador tenía el plan de ejecutar su deseo, abrigado por años, de eliminar a la herejía luterana y a sus seguidores de una vez por todas. Felipe de Hesse fue uno de los príncipes evangélicos que protestó las medidas antievangélicas tomadas en la dieta de Speyer. Como consecuencia de esta protesta de los representantes evangélicos en aquella dieta, los católicos romanos empezaron a referirse a los evangélicos como los protestantes. Felipe de Hesse continuó sus esfuerzos en pro de la defensa de los territorios alemanes ganados al movimiento de la Reforma. Él fue uno de los hombres claves en la formación en 1531 de lo que se denominó la Liga de Esmalcalda. Esta liga fue formada en la ciudad alemana de Esmalcalda y estuvo integrada por los gobernantes de los territorios evangélicos. El propósito de la liga era la unión política para defender militarmente sus territorios frente a las fuerzas imperiales de Carlos V. Sin embargo, la unión de los territorios evangélicos no era fácil, considerando la división doctrinal y eclesiástica ya existente en el sur de Alemania, incluidos algunos cantones suizos y la Sajonia electoral y otros territorios simpatizantes a Lutero. Buscando la unión doctrinal y eclesiástica para facilitar después la unión política de todos los territorios evangélicos, Felipe de Hesse propuso el plan para celebrar un coloquio o encuentro donde los teólogos representantes de ambas corrientes del movimiento de reforma tuvieran la oportunidad de dialogar para eliminar todas las discrepancias doctrinales existentes. El plan en principio fue bien acogido por los gobernantes evangélicos. Lutero, sin embargo, pensaba que la unión doctrinal no se lograría. Él se daba cuenta de las premisas tan diferentes de las que partían ambas posturas. En la Sajonia electoral gobernaba el duque Juan desde la segunda mitad de 1525. Él y el margrave Jorge de Brandenburgo pensaron que los teólogos seguidores de Lutero deberían de celebrar una reunión previa para afinar los puntos a discutir con los teólogos del sur de Alemania y Suiza. Tal reunión se llevó a cabo en la ciudad de Schwabach en el verano de 1529. Es importante hacer mención de esta reunión porque más tarde los puntos doctrinales que acordaron sirvieron de material básico a Melanchthon en la elaboración de la parte doctrinal de la Confesión de Augsburgo en junio de 1530. El landgrave Felipe de Hesse, mientras tanto, había extendido la invitación para celebrar el coloquio en la ciudad de Marburgo. A esta reunión de teólogos se le ha dado el nombre de el Coloquio de Marburgo. Dos bandos eran claramente distinguibles. Por un lado, Zwinglio, Ecolampadios, Hedio y Capito y Bucero, representantes de la presencia simbólica en el sacramento de la Santa Cena. Por el otro lado estaban Lutero, Melanchthon, Justo Jonás, Brenz y Osiander. El viernes 1 de octubre de 1529 se iniciaron las deliberaciones entre los teólogos. Primero, los principales representantes de ambos bandos se dividieron para dialogar en pares. Lutero y Ecolampadios debatieron las primeras horas, mientras que Melanchthon hizo lo mismo con Zwinglio. En el curso de las horas de discusión, se alcanzaron a ver las posiciones irreconciliables de ambos bandos.
Eso no era de sorprender, puesto que ambos bandos partían de premisas distintas. Para Lutero era muy importante el texto bíblico, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Especialmente prefería el texto de 1 Corintios 11, 16 en adelante. Él asumía una interpretación literal que lo llevaba a concluir sobre la presencia verdadera o real de Jesucristo en el sacramento. Para Lutero el texto bíblico era el fundamento irrefutable y no lo quiso cambiar, aun cuando la razón humana no lo entendiera. Era consecuente con aquello que dijo en la Dieta de Worms en 1521, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. En contraste, el grupo zwingliano prefería el texto bíblico de Juan 6:63, y hay que ver el contexto de este versículo. Desde el principio del coloquio, el bando zwingliano pidió a Lutero que probara, basándose en este texto, la presencia real de Jesucristo en el sacramento. Zwinglio interpretaba que este texto eliminaba la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Santa Cena. Por consecuencia, eliminaba también el concepto de sacramento como medio de gracia y por el cual se obtiene el perdón de los pecados. Para Zwinglio, la celebración de la Santa Cena era un memorial y por consiguiente solo un ejercicio espiritual del creyente. Despojaba así el poder de la palabra divina y lo cambiaba por el poder de la razón humana. Lutero rechazó aún aceptar que ese texto de Juan 6 tuviera una conexión al texto de la institución del sacramento. Zwinglio, a través del coloquio, mostró su apego a la interpretación simbólica de Ohonius y Karlstadt, quienes mantenían que en el pan y el vino son recibidos el cuerpo y la sangre de Cristo simbólicamente por el creyente. El creyente en esta interpretación juega un papel destacado, es decir, el creyente se eleva espiritualmente a Jesucristo, quien se encuentra físicamente a la derecha del Padre. A Zwinglio le parecía más entendible a la razón humana esta interpretación simbólica con tintes de misticismo. Vale la pena mencionar aquí que esta interpretación era preferida por la mayoría de los humanistas de aquel entonces. Lutero, en cambio, daba un papel prominente a lo que hace Dios por medio de su palabra, la cual produce fe en el creyente. Por otro lado, Lutero no interpretaba a la derecha del Padre literalmente porque Dios no tiene cuerpo. Más bien, Lutero entendía que la derecha del Padre era el inmenso poder de Dios que es incomprensible a la razón, pero que lo habilita a estar en todas partes. Estrechamente conectado con esto está lo que él entendía sobre Cristo, es decir, sobre la comunicación de los atributos de las naturalezas física y divina de Jesucristo, comunicación que permite a Cristo estar en donde está la palabra. Zwinglio también poseía una doctrina de las dos naturalezas en Jesucristo, pero dejándose llevar por la razón humana, no las unía apropiadamente. La comunicación de los atributos de las dos naturalezas, así como su unión en la persona de Cristo, no las entendía con la razón humana. Él pensaba que Jesucristo estaba presente en el sacramento en solo una de sus naturalezas, la divina. La humana no podía estar presente por encontrarse a la derecha del Padre. Zwinglio sagazmente trató de presentar su interpretación simbólica haciendo uso de figuras retóricas como por ejemplo la aleosis de origen griego. Sostenía que las figuras de lenguaje eran indispensables para entender pasajes bíblicos como el texto de las vacas gordas en el sueño interpretado por José en la cárcel. En aquel pasaje, las vacas gordas eran los años de abundancia. Igualmente, en la parábola del sembrador, la semilla es la palabra de Dios. Las formas del verbo ser en estos y otros textos bíblicos habilitaban a Zwinglio a interpretar los textos que contienen el verbo ser en el sentido de significan. Lutero, sin embargo, se mostró inmovible de su posición y hasta el final siempre apuntó al texto,
esto es mi cuerpo, como el fundamento de su posición. Lutero agregó que las palabras de Jesucristo en este texto no contradicen en nada otros pasajes de la Biblia, a pesar de que la razón no lo entienda. Vale decir que la posición de Lutero no era una invención suya, sino que se encontraba en línea con la mayoría de los intérpretes bíblicos del cristianismo en los siglos pasados. Para el domingo 3 de octubre, durante las horas de la tarde, Ecolampadius y Lutero se prepararon para dar por concluida su participación en el coloquio, ya que se vio claramente la gran diferencia entre su bando y el bando contrario. Para concluir el coloquio, Lutero empezó a dar agradecimientos a los asistentes. Con sus oponentes fue inusualmente cortés. Les agradeció su participación y conducción fiel a su posición. Incluso llegó el momento en que se disculpó por las ocasiones en que su palabra y trato se volvieron ásperos. Ecolampadius devolvió la gratitud. Zwinglio, por su parte, también lo hizo con lágrimas en los ojos. En el pasado se hizo mucho énfasis a un supuesto incidente que tuvo Lutero con Zwinglio en ese momento. El incidente se refería a que cuando Zwinglio le extendió la mano a Lutero para despedirse, éste le dijo: no puedo hacer eso porque tienes un espíritu distinto. Sin embargo, estudios más recientes han comprobado que el incidente, si existió, no fue contra Zwinglio, sino probablemente contra Bucero, quien tenía una amistad deteriorada con Lutero a causa de haber traducido incorrectamente al alemán una porción de un documento de Lutero en forma tendenciosa, presentando la interpretación simbólica en el sacramento como si Lutero la enseñara así en dicho documento. Felipe de Hesse, a pesar de que también se encontraba informado del rumor de un brote de cólera en las áreas circunvecinas a Marburgo, que lo presionaba a despedir a los invitados de la ciudad para evitarles el contagio, solicitó que se escribiera un documento en donde quedaran manifiestos los puntos en que estaban de acuerdo ambos bandos. Por la mañana del lunes, Lutero escribió un documento donde enumeró 15 puntos que fueron aprobados por escrito por todos los participantes, aunque posteriormente Zwinglio desmintió algunos de ellos estando ya de regreso en Suiza. Estos puntos son ahora conocidos bajo el nombre de los Artículos de Marburgo, pero hubo uno, el 15, que trataba de la presencia real de Jesucristo en la Santa Cena, que Zwinglio y sus seguidores no pudieron aceptar. El coloquio de Marburgo no logró la unión religiosa de los territorios evangélicos. A pesar de esto, la unión política se hizo una realidad en 1531 en la Liga de Esmalcalda. Sin embargo, Lutero se opuso al propósito de la Liga, el cual principalmente era defender militarmente los territorios evangélicos. Lutero sostenía que Dios era el único que podía defender el Evangelio. Si Dios quería que los territorios evangélicos fueran retomados por Carlos V, no había liga o poder alguno que lo impediría. Se opuso a que el Evangelio fuera defendido por las armas. La Confesión de Augsburgo. En 1530 el Papa Clemente VII, un pariente de León X, había sido elegido como Papa. Él era un hombre cuyo interés político sobresalía más que todo sobre el religioso. Tenía como meta engrandecer al papado y a Italia, por lo que Alemania no era de su interés. Clemente VII fue prepotente e incapaz de sopesar la importancia del movimiento de la Reforma. Él siguió la línea de sus antecesores, a negarse a celebrar un concilio eclesiástico que tratara los temas que habían hecho surgir en la Reforma. Sin embargo, Clemente VII tomó interés en la iniciativa de Carlos V a fines de 1529 para acabar con el movimiento de la Reforma. Hay que recordar que en los años previos el Papa se había aliado con
rey francés Francisco I para luchar contra el emperador Carlos V. Esa fue una medida muy atrevida que le costó un precio muy alto al papado posteriormente. Las fuerzas imperiales mantuvieron una guerra contra esta alianza. Carlos V finalmente salió victorioso una vez más en 1527. En ese año persiguió al mismo Papa en la ciudad de Roma, obligándolo a tomar refugio mientras que sus soldados arrasaban la ciudad. El imperio entonces pareció vivir un breve período de paz. Para fines de 1529, Carlos V estaba interesado en poner finalmente un alto a la división religiosa en los territorios alemanes. Sin embargo, la guerra se cernía de nuevo en el horizonte. Ahora a Carlos V le interesaba mantener unidas a las tierras imperiales por el peligro que los turcos representaban en la frontera sureste del imperio. Pero ponderaba cuidadosamente sus posibilidades ante una nueva guerra. Un resultado de la ponderación fue la convocación de una dieta a celebrarse en la ciudad de Augsburgo a partir de abril de 1530. Carlos V buscaba obtener el apoyo de los príncipes que se habían identificado con el bando protestante. Su ideal era acabar con la división religiosa para brindar unidos un frente común ante los turcos. La Dieta de Augsburgo tenía ese propósito en materia religiosa para la corte imperial. En enero 21 de 1530, la convocatoria oficial a la Dieta se dio a conocer desde Bolonia, en Italia, donde se encontraba para entonces el emperador. Hay que recordar que el 24 de ese mismo mes, el Papa Clemente VII coronó a Carlos V como emperador del Sacro Imperio Romano. El duque Juan de Sajonia Electoral solicitó a Lutero, Melanchthon, Bugenhagen y Jonás y otros a que prepararan un documento que sirviera de base para discutir los abusos de los católicos romanos que el partido evangélico no podía tolerar. Los teólogos sajones se reunieron y presentaron al elector en Torgau en marzo de 1530 lo que se vino a conocer como los artículos de Torgau. La dieta en Augsburgo se inició a principios de abril. Todos los gobernantes tuvieron que viajar a esa ciudad. El duque Juan solicitó al grupo de teólogos que lo acompañaran a Augsburgo. Debido a que Lutero todavía estaba proscrito en el imperio, no le fue posible ir a esa ciudad. Se decidió entonces que Lutero se quedaría en el lugar más seguro en el sur, el lugar asignado fue Coburgo. Al principio se dedicó Lutero en Coburgo a trabajar en varios documentos y en la traducción de la Biblia. Después recibió la visita de varias personas. Además mantuvo una comunicación relativamente fluida con Melanchthon y el resto de los amigos que habían continuado el viaje a Augsburgo. También dirigió correspondencia a un buen número de personas en otras ciudades. Los asuntos religiosos fueron tratados en reuniones especiales entre los teólogos en Augsburgo. Carlos V había demandado que cada bando presentara por escrito sus enseñanzas. Melanchthon fue asignado para negociar con los teólogos católicos romanos, entre los que se encontraba Juan Eck, el enemigo acérrimo del movimiento de reforma. Eck, por cierto, había usado una táctica deshonesta al diseminar un documento en Augsburgo que contenía ataques contra las enseñanzas del partido evangélico. Melanchthon se dio cuenta en Augsburgo que sería mejor para todos en el imperio que se lograra una unión en materia religiosa. Hay que recordar que oficialmente aún solo existía una sola iglesia en el occidente, aunque para entonces se reconocía que el movimiento de reforma representaba ahora un partido o bando dentro de la única iglesia en el occidente. La anhelada unión de muchos, entre ellos Melanchthon, al mismo tiempo debería de darse aprobando por lo menos doctrinas esenciales de la fe cristiana. Consultado por correspondencia con Lutero, Melanchthon poco a poco iba elaborando el documento que contenía las enseñanzas doctrinales del partido evangélico
que habría de ser presentado delante del emperador y de los asistentes a la dieta en una reunión plenaria. Teniendo el primer borrador del manuscrito del documento evangélico, Melanchthon se lo mandó a Lutero para buscar recomendaciones. A Lutero le agradó lo que Melanchthon había escrito, buscando ser firme en asuntos doctrinales y, sin embargo, buscando la unión de los dos partidos de la Iglesia representados en Augsburgo. Hay que recordar que Zwinglio y sus colegas se negaron a ser considerados como parte del partido luterano. Aunque desconocidos oficialmente en tal dieta, hubo un intento de buscar el apoyo de los luteranos para tener la oportunidad de presentar su posición en lo que se conoce como la Confesión Tetrapolitana. Esta confesión, como su nombre lo indica, fue la confesión de 4 ciudades que habían aceptado la interpretación simbólica de la presencia de Jesucristo en el sacramento de la comunión. Mientras tanto, Melanchthon trabajaba intensamente buscando siempre afinar el documento que se llegó a conocer después como la Confesión de Augsburgo. Finalmente llegó el día en que habrían de comparecer ante la dieta para confesar sus creencias. Melanchthon hizo entrega del documento al canciller del partido evangélico, quien dio lectura al documento en lengua alemana durante la tarde del sábado 25 de junio de 1530. La Confesión de Augsburgo contiene 28 artículos de fe. Está dividida claramente en 2 secciones. La primera se basa en los artículos de Strabag de 1529 e incluye los primeros 21 artículos que son, en esencia, la doctrina que enseña el partido evangélico en unión con la Iglesia de todos los tiempos. El artículo que es posiblemente el más distintivo es el artículo 4, el cual reza de esta manera. Además, se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra o satisfacción, sino que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe, si creemos que Cristo padeció por nosotros y que por su causa se nos perdona el pecado y se nos conceden la justicia y la vida eterna. Pues Dios ha de considerar e imputar esta fe como justicia delante de sí mismo, como San Pablo dice a los romanos en los capítulos 3 y 4. ¿Cómo se puede observar? Este artículo contiene la doctrina de la justificación por medio de la fe, la cual en gran parte resume la lucha doctrinal con el partido católico romano. La segunda sección, o sea, los artículos 22 al 28, está basada en los artículos de Torgau de marzo de 1530. Esta parte trata de los abusos de la Iglesia papal que los evangélicos esperaban que fueran corregidos. Sin embargo, buscando un acercamiento y hasta donde era posible una conciliación con Roma, Melanchthon no trató temas controversiales como la autoridad del Papa y la doctrina del purgatorio. Contrario a la expectativa del emperador, los representantes del partido católico romano se presentaron con las manos vacías. Cuando se les preguntó sobre tal acción, contestaron que ellos no tenían necesidad de hacerlo porque enseñaban de acuerdo a lo que la Iglesia siempre había enseñado. Esta respuesta provocó un notable disgusto en el emperador. Sin embargo, también mostró su favoritismo al partido católico romano, mas no a sus representantes en ese instante. El documento original en latín conteniendo los artículos de la Confesión de Augsburgo le fue entregado al emperador. Jamás se volvió a ver y con el paso del tiempo seguramente se habrá destruido. Sin embargo, la copia en alemán la recibió el canciller imperial para ser guardada en los archivos imperiales localizados en la ciudad de Maguncia. Acto seguido, se pidió a los teólogos católicos romanos que escribieran una respuesta donde se buscara igualmente un acercamiento y donde fuera posible una conciliación. Los más destacados en realizar tal tarea fueron Juan Eck,
Juan Cochleos y Juan Faber. Estos teólogos católicos romanos eran archienemigos del movimiento de la Reforma, pues solo aceptaban la autoridad papal para dirimir toda controversia en lugar de la palabra de Dios, como propuso el partido evangélico. El documento conteniendo la respuesta del partido papal se conoce como la Confutación. Cuando se leyó, no se les hizo entrega de una copia a los evangélicos, pero gracias a que hubo más de uno que tomó cuidadosos apuntes, Melanchthon posteriormente se sintió responsable de contestar defendiendo a la Confesión de Augsburgo. El escrito defendiendo a esta confesión y refutando a la Confutación es un documento que ha pasado a ser parte de los escritos confesionales aceptados por la Iglesia luterana. Se le conoce como la Apología de la Confesión de Augsburgo. Las negociaciones entre los teólogos de ambos bandos, tratando de buscar una reconciliación, continuaron algunos días, pero la línea divisoria había sido claramente marcada entre ambos. El emperador también se dio cuenta de esto. Igualmente, los príncipes de los territorios luteranos se percataron que la suerte estaba echada y que el emperador no demoraría en dirigir su maquinaria militar contra ellos, buscando aplastar definitivamente lo que seguía considerando la herejía luterana. Como anticipación a la guerra, los gobernantes de los territorios luteranos formalizaron un pacto de unión en la Liga de Esmalcalda. Al paso del tiempo, las hostilidades finalmente estallaron. Afortunadamente a Lutero ya no le tocó ver los resultados que al principio favorecieron al emperador y a la Iglesia papal. Lutero falleció en 1546. Carlos V, al año siguiente, llegó con su ejército a la misma Wittenberg, apagando toda oposición a su voluntad política. Sin embargo, el bando evangélico para entonces ya había alcanzado a organizarse lo suficientemente para sobrevivir. La última parte de su vida, Lutero la pasó ocupado en encaminar la organización y estructura del movimiento de reforma dentro de la Iglesia evangélica, la cual posteriormente se ha conocido como la Iglesia Evangélica Luterana. El caos y actos divisorios que se presentaron en los territorios luteranos en materia religiosa después de la muerte de Lutero dejó legados, algunos de los cuales aún se pueden ver. Pero gracias a que una nueva generación de teólogos apareció en la dirigencia, la Iglesia evangélica logró sobrevivir en torno a las confesiones que se incluyeron para formar el Libro de Concordia, publicado en 1580.